Había una vez un hombre llamado Enoc, que vivió de una manera tan especial que, en lugar de enfrentar la muerte como todos nosotros, fue llevado directamente al cielo. La gente dice que él es el hombre que no murió, y esto se ha convertido en un gran misterio que fascina e inspira a las generaciones hasta hoy. Volvamos un poco en el tiempo para entender mejor esta historia. El mundo era muy joven, lleno de vida y colores vibrantes. Las primeras personas que habitaban la tierra estaban más cerca de Dios que cualquiera que viniera después. Vivían en armonía, conociendo la belleza de la creación y sintiendo la presencia divina en cada hoja, cada montaña y cada gota de agua. Era un tiempo en el que las personas hablaban con Dios como si fueran mejores amigos. Pero, con el paso de los años, algo comenzó a cambiar. Las personas, que antes estaban tan ligadas a Dios, empezaron a alejarse de Él, y eso trajo tristeza y confusión. Los descendientes de Adán y Eva, ahora esparcidos por el mundo, se multiplicaron y construyeron sus vidas, pero, junto con eso, la corrupción y la violencia comenzaron a aparecer, como sombras oscuras que se extendían. Eran tiempos difíciles, donde la oscuridad parecía acercarse cada día más. Fue precisamente en este escenario, marcado por la belleza de la creación y la decadencia del ser humano, que Enoc vino al mundo. Nació en la línea de Adán y Eva, siendo su tercer hijo. Desde pequeño, Enoc tenía algo especial dentro de él. Llevaba en sus venas la misma sangre de aquellos que, un día, caminaron en el jardín del Edén, un lugar mágico y perfecto. Pero, a diferencia de muchos a su alrededor, no heredó solo el peso de la caída y de la desobediencia, sino también una chispa de una vida llena de amor y devoción a Dios. Los ojos de Enoc brillaban con una curiosidad única, como si siempre estuviera en busca de respuestas para preguntas profundas que nadie más se atrevía a hacer. Mientras los demás se perdían en preocupaciones mundanas, él miraba al cielo y se preguntaba sobre la grandeza del Creador, sobre el propósito de la vida y el significado de estar aquí. Con el paso de los años, la fama de Enoc comenzó a crecer, como si llevara un secreto que los otros hombres habían olvidado. Tenía un modo misterioso y una sed insaciable por algo mayor, algo que lo llamaba a una extraordinaria aventura. Enoc se convertía en una luz en medio de la oscuridad que rodeaba al mundo. Caminaba por las tierras, conversando con la gente, compartiendo sus ideas y pensamientos, y muchos comenzaron a inspirarse en su fe. Su conexión con Dios era profunda, y se dedicaba a orar y meditar, buscando siempre entender más sobre la esencia divina que un día habitó en el corazón de su línea. Mientras la sociedad a su alrededor se sumergía en la violencia y la corrupción, Enoc se mantenía firme, como una piedra preciosa en un mar tempestuoso, buscando la luz y la verdad que todos parecían haber perdido. Sabía que había algo especial en su vida, algo que estaba más allá de lo que los ojos podían ver. Así, su historia no es solo sobre un hombre que vivió en tiempos difíciles, sino sobre alguien que se negó a dejarse llevar por la corriente de la maldad, decidiendo, en cambio, seguir el camino de la justicia y la bondad. Enoc caminaba hacia un destino increíble, algo que ni siquiera podía explicar, pero que lo llamaba a vivir algo extraordinario. Con el tiempo, comenzó a destacarse entre las otras personas de su época. Aunque era un hombre común, enfrentando desafíos como todos, había algo especial en su forma de ser. Su mirada atenta y su manera tranquila despertaban la curiosidad de las personas a su alrededor. Mientras muchos estaban distraídos con las cosas del día a día, Enoc parecía vivir en un mundo diferente, como si pudiera ver cosas que los demás no lograban percibir. Para él, la belleza de la naturaleza y el misterio del cielo no eran solo parte del paisaje, eran señales de algo más grande, algo que hablaba sobre Dios de una manera silenciosa y especial. Enoc era un hombre común, pero dentro de él había una sed por algo eterno, algo puro y desconocido que ardía como un fuego. Sentía, en el fondo, que el mundo tenía un propósito que iba más allá de lo que sus ojos podían ver, y que había un creador detrás de todo eso, esperando ser descubierto. En las noches estrelladas y en las sombras de los árboles al atardecer, Enoc meditaba, buscando respuestas para sus preguntas. Mientras tanto, las personas a su alrededor veían a Enoc como alguien diferente, tal vez un poco distante. Pocos sabían ellas que, a cada paso que él daba, algo especial estaba sucediendo dentro de él. Estaba siendo guiado por una fuerza que comenzaba a llenar su alma y a moldear su destino. Había un llamado suave y profundo que, poco a poco, se hacía más fuerte, llevando a Enoc hacia una aventura que cambiaría su vida para siempre. En una de esas noches tranquilas y calmadas, algo increíble le sucedió a Enoc. Estaba perdido en sus pensamientos y oraciones cuando sintió una presencia muy fuerte a su alrededor, como si el aire estuviera vibrando.
Era como si una voz, que no escuchaba con los oídos, pero que sentía claramente en su corazón, le estuviera susurrando. Era un llamado especial, algo que lo atraía, haciéndole sentir que Dios lo estaba buscando y quería estar más cerca de él. Enoc nunca había sentido algo así antes. Era como si todo su ser estuviera siendo atraído por un propósito, por una misión que aún no comprendía del todo. A partir de ese día, la vida de Enoc tomó un nuevo rumbo. Se dio cuenta de que no podía seguir viviendo como antes, ocupándose solo de las cosas pasajeras del mundo. Ese llamado, esa voz suave y firme, lo invitaba a seguir un camino más elevado, una jornada de entrega. Sabía que ese camino no sería fácil, porque lo alejaría de la vida común de las otras personas. Pero Enoc estaba decidido. Sentía que esta jornada era más grande que él mismo, más grande que todo lo que conocía. Entonces, silenciosamente, comenzó a recorrer este nuevo camino, buscando vivir cada día en la presencia de Dios. A cada paso que daba, Enoc sentía que estaba más cerca de entender el misterio de ese llamado. Las personas a su alrededor podían no entender lo que estaba sucediendo, pero él sabía que estaba exactamente donde debía estar. Era como si algo grandioso estuviera al acecho, esperando solo que su corazón estuviera listo. Esa sensación ardía dentro de él, como una chispa constante en su alma. Enoc siguió avanzando, siempre atento y dispuesto, sin saber que esta jornada lo llevaría a experiencias y revelaciones que ningún otro hombre jamás viviría. Y así, su increíble aventura apenas comenzaba. Enoc era un hombre muy especial, y su camino con Dios era diferente de todo lo que puedes imaginar. Para él, no se trataba solo de creer en algo o de decir palabras bonitas, era una verdadera relación que guiaba cada elección y cada paso que daba. Desde el momento en que se despertaba hasta la hora de dormir, Enoc sentía la presencia de Dios a su alrededor, como si una luz suave lo envolviera, iluminando su camino en medio de las sombras del mundo. Mientras otras personas a su alrededor corrían frenéticamente tras riquezas, conquistas y placeres, Enoc seguía su propio camino, un camino que parecía solitario para los demás, pero que en realidad estaba lleno de alegría y paz interior. Sabía que su mayor realización no estaba en poseer cosas materiales, sino en la profunda conexión que tenía con el Creador. Era como si cada respiración que tomaba fuera un recordatorio de que estaba vivo para algo más grande. Vivir así no era fácil. A veces, Enoc sentía que estaba luchando contra un fuerte viento, con las dificultades del día a día poniendo a prueba su fe. Había días en que se sentía cansado y desanimado, enfrentando desafíos que parecían insuperables. Sin embargo, incluso en los momentos más difíciles, nada podía debilitar su convicción. Sabía que estaba en el camino correcto, y ese conocimiento lo mantenía firme. Siempre que la duda amenazaba con aparecer, la presencia de Dios se manifestaba de manera sutil, pero poderosa, renovando sus fuerzas y llenando su corazón de una paz indescriptible. Entre la fe y los desafíos diarios, Enoc se convirtió en un ejemplo vivo de dedicación y amor por su Creador. Comprendía que su viaje era único, como una historia que solo él podía contar, y esa certeza lo llenaba de un propósito profundo. En tiempos de creciente violencia y confusión, Enoc era como un oasis de serenidad en medio del desierto. Dondequiera que iba, su presencia dejaba una marca, como un rayo de luz atravesando la oscuridad. Las personas lo observaban con diferentes reacciones, algunas admiradas por su calma y bondad, otras un poco desconfiadas, pero nadie podía ignorar la luz que emanaba de él. Enoc no buscaba la aprobación de nadie, solo deseaba una cosa, vivir en completa armonía con Dios. Cada día, esa conexión se volvía más profunda, como si sus pasos lo llevaran más allá de lo común, como si estuviera siendo guiado por una fuerza invisible que lo llevaba a lugares de sabiduría y amor. Pasaba horas en oración y meditación, contemplando la belleza de la naturaleza que lo rodeaba. El canto de los pájaros, el susurro del viento en los árboles y el brillo de las estrellas en el cielo eran para él señales de que Dios siempre estaba presente. A medida que pasaba el tiempo, Enoc comenzó a darse cuenta de que su vida se estaba transformando en algo verdaderamente extraordinario. Se sentía más ligero, más alegre, y eso se reflejaba en sus interacciones con los demás. Compartía palabras de aliento y amor, y las personas empezaron a reunirse a su alrededor, atraídas por su sabiduría y calidez humana. Era como si, al andar con Dios, Enoc se estuviera convirtiendo en un canal de luz y esperanza para todos a su alrededor. Así, la vida de Enoc no era solo un viaje personal, era una misión que trascendía su propia existencia. Se convirtió en una fuente de inspiración, mostrando a todos que, incluso en tiempos difíciles,
es posible encontrar paz y propósito al seguir el camino del amor y la fe. Y, aunque no lo percibía completamente, Enoc estaba dejando un legado que perduraría por generaciones, una historia de fe, amor y conexión con lo divino que continuaría brillando como una estrella en el cielo. Enoc estaba en un viaje que muchos a su alrededor no entendían. Caminaba hacia lo invisible, sin saber que ese camino lo llevaría a algo que cambiaría su vida para siempre. A medida que pasaban los días, la conexión de Enoc con Dios se volvía más fuerte y más profunda. Era como si, a cada paso que daba, se sumergiera más en un enorme océano de paz y sabiduría. Enoc no solo oraba, hablaba con Dios. Sentía la presencia del Creador en todo lo que lo rodeaba, en las pequeñas maravillas del día a día, como el susurro de los árboles y el brillo de las estrellas que cortaban el cielo oscuro. Para Enoc, el mundo ya no era solo un lugar físico, era un reflejo de la presencia divina. Con esta cercanía, comenzó a ver cosas que los ojos humanos no podían percibir. Era como si una sabiduría especial, que no era de este mundo, se revelara a él. Dios le mostraba secretos ocultos y verdades profundas sobre el bien y el mal, sobre la creación y los misterios del cielo. A pesar de toda esa increíble sabiduría, Enoc se mantenía humilde. Vivía una vida simple, que contrastaba con la grandeza de las visiones que recibía. No usaba ese conocimiento para presumir o sentirse mejor que los demás, sino para reforzar su devoción y obediencia a Dios. Las personas a su alrededor notaban que Enoc era diferente, pero no podían entender qué lo hacía tan especial. A Enoc no le importaban las opiniones de los demás, él seguía fielmente el camino que sentía que Dios le había mostrado. Mientras el mundo a su alrededor parecía perderse en confusión y caos, él vivía en una realidad paralela, llena de armonía y paz, guiado por la mano invisible de Dios. Era como si su alma estuviera conectada a una frecuencia única, una melodía que solo él podía escuchar. Y así, Enoc continuaba su viaje, siempre en busca de más amor y sabiduría. Enoc sentía una conexión especial con Dios que lo transformaba por dentro y por fuera. Sabía que su vida tenía un propósito especial, incluso sin entender exactamente lo que el futuro le guardaba. Cada día, se entregaba más y más a esa presencia divina, que era tan fuerte que parecía casi posible de tocar. Ese lazo sagrado lo guiaba hacia un destino lleno de misterios, que poco a poco comenzaban a revelarse. Con el paso del tiempo, la vida de Enoc dejó de ser solo un misterio, se convirtió en un testimonio vivo de la presencia de Dios entre las personas. No necesitaba hablar mucho, porque su manera de vivir ya decía todo. Era como si él fuera un libro abierto que mostraba la bondad y la fidelidad de Dios. Las personas que estaban cerca de él sentían que había algo diferente, algo que las hacía parar y pensar sobre la vida y lo que realmente importaba. Había una paz casi palpable cuando Enoc estaba presente, como si el cielo estuviera siempre a su alrededor. Algunas personas veían a Enoc como una inspiración, una prueba de que era posible vivir con integridad en un mundo lleno de problemas y deshonestidad. Pero, por otro lado, había quienes lo miraban con desconfianza, tal vez incluso con un poco de miedo. ¿Cómo podía él vivir tan en paz mientras el mundo parecía desmoronarse a su alrededor? Pero Enoc no se preocupaba por lo que pensaban los demás. Su única preocupación era estar cada vez más cerca de Dios. Lo que no sabía era que su vida se estaba convirtiendo en una luz para aquellos que aún buscaban el camino correcto, como un faro brillante en la oscuridad. Incluso aquellos que no entendían o aceptaban su fe se sentían tocados de alguna manera. Era como si la presencia de Enoc revelara, sin necesidad de palabras, una verdad que nadie podía negar. No se aislaba del mundo, pero tampoco era como las otras personas. Su fe era una parte importante de quien era, y eso hacía toda la diferencia. Enoc era como un puente que unía el mundo de las personas con el mundo de Dios. Cada día, esa conexión se volvía más fuerte, iluminando todo a su alrededor con una luz que nadie podía ignorar. El tiempo pasaba, pero Enoc seguía firme en su camino con Dios, creyendo que había un propósito mayor en todo lo que sucedía, algo que iba más allá de lo que él podía entender. Aunque no sabía lo que el futuro le deparaba, sentía que algo increíble se acercaba, un destino que solo Dios podría revelar. Enoc continuaba su viaje con los ojos hacia el cielo, sin darse cuenta de que su vida estaba a punto de dar un gran paso hacia lo desconocido. Un día, mientras reflexionaba, comenzó a sentir algo diferente en su corazón. Era como si una visión especial se le revelara, mostrándole un pedazo de lo que estaba por venir en su camino con Dios. Comenzó a ver más allá del presente, vislumbrando imágenes de un futuro lejano, llenas de misterios y advertencias,
como si el propio Creador le estuviera mostrando el rumbo que la humanidad estaba tomando. Enoc tuvo visiones de un juicio divino, un tiempo en que la justicia de Dios se manifestaría sobre la tierra. Estas visiones eran pesadas y llenas de responsabilidad, algo que nunca había sentido antes. Veía a las personas entregándose cada vez más a la maldad, el orgullo dominando los corazones y la injusticia extendiéndose como una sombra oscura. En medio de todo esto, Dios le mostraba a Enoc que el mal no sería ignorado para siempre. Habría un día en que el Creador juzgaría la tierra, trayendo justicia y equilibrio. Enoc sentía que necesitaba compartir lo que había visto. Quería que las personas supieran que era hora de cambiar, de buscar el bien y actuar con bondad. Lo que tenía en su corazón era importante, y sabía que debía hablar para que todos pudieran escuchar y entender. Enoc sentía que necesitaba avisar a las personas a su alrededor sobre sus visiones, incluso sabiendo que muchos podrían reírse de él o ignorarlo. Movido por la verdad de lo que había visto, comenzó a compartir sus mensajes. Sus palabras eran poderosas, como un trueno en un cielo claro. Hablaba sobre el juicio que vendría y cómo era importante volverse hacia Dios antes de que fuera demasiado tarde. Mientras algunos parecían indiferentes, otros se detenían a escuchar, tocados por sus palabras, sintiendo que había algo verdadero y profundo en ellas. Enoc sabía que su misión no era convencer a todos, sino plantar una semilla en el corazón de las personas, recordándoles que Dios observa y actúa. Mientras hablaba estas verdades, Enoc continuaba su camino con Dios, entendiendo que esas visiones eran para él también. El camino que seguía lo llevaba cada vez más cerca del Creador, y a cada nueva revelación, sentía que un nuevo paso de su viaje se estaba formando en el horizonte, esperando el momento adecuado para ser revelado. Durante esta jornada de conexión profunda con Dios, Enoc también vivió la experiencia de ser padre. Cuando Matusalén nació, su corazón se llenó de alegría y responsabilidad. Miró a su hijo en brazos y sintió el peso de un futuro que iba mucho más allá de sus propios días. Con el tiempo, Matusalén se convertiría en el hombre más longevo de la historia, llevando la herencia de una familia que deseaba seguir la voluntad de Dios. Enoc, con su sabiduría silenciosa, se aseguraba de que su hijo creciera conociendo el temor y la rectitud que ya eran marcas de su familia. Pero Enoc sabía que su papel como padre no terminaba allí, tenía mucho más que enseñar y compartir con su hijo. Enoc sentía que su familia estaba destinada a algo muy grande, pero también aterrador. Tenía una intuición fuerte que le decía que el mundo se estaba acercando a un momento crítico, cuando la justicia de Dios se manifestaría. No era solo una sensación, sino una comprensión profunda, como si pudiera ver a las futuras generaciones en su mente, incluyendo aquella que un día sería testigo de un gran diluvio. Los años pasaron, y Matusalén, su hijo, creció bajo la guía de Enoc, convirtiéndose en parte de una línea familiar que sería muy importante para el futuro de la humanidad. Enoc tuvo la alegría de ver nacer a su nieto Lamec y luego a Noé. Había algo especial en Noé, un brillo en sus ojos que recordaba a Enoc su propia misión. Aunque Enoc no sabía exactamente lo que el futuro deparaba para Noé, sentía en el fondo de su corazón que el nieto tendría un papel muy importante en los planes de Dios. A medida que pasaba el tiempo, Enoc se convirtió en el pilar de su familia, un ejemplo vivo de fe y conexión con Dios. Cada día junto a Matusalén y sus otros descendientes era un recordatorio de que él formaba parte de algo mucho más grande. Veía su viaje reflejado en los ojos de sus hijos y nietos, sintiendo que el Creador estaba preparando el camino para ellos. Su propio destino también lo esperaba, lleno de misterios que se acercaban. Con el paso de los años, la relación de Enoc con Dios se volvía tan intensa que parecía que ya no pertenecía completamente a este mundo. Era como si su alma estuviera en un espacio entre el cielo y la tierra, en una conexión que nadie más podía entender. Mientras los demás lidiaban con sus luchas y problemas, Enoc caminaba en silencio, envuelto en una paz que iba más allá de las preocupaciones cotidianas. Su relación con Dios era tan profunda que muchas veces parecía distante, como si su mente y espíritu estuvieran en otro lugar. Enoc vivía en una frecuencia invisible, conectado a algo que era tan real para él como el suelo bajo sus pies. Enoc ya no necesitaba usar palabras para conversar con Dios. Bastaba un pensamiento o incluso un suspiro, y él sentía la presencia divina respondiendo de manera sutil, pero poderosa. Era una conexión que lo alejaba cada vez más del mundo físico y lo acercaba a algo eterno. Las personas a su alrededor notaban esta intensidad espiritual. Se daban cuenta de que Enoc tenía una luz especial y una calma que inspiraba, pero también dejaba a los demás inquietos. Él era como un misterio vivo, un hombre que caminaba en la tierra,
pero parecía ya habitar los cielos. Cada día, Enoc sentía que algo extraordinario se acercaba, un llamado mayor que el propio tiempo y espacio, un destino que superaba la comprensión humana. Entonces, sucedió algo que nadie podría explicar. En un día común, mientras buscaba silenciosamente a Dios, Enoc simplemente desapareció. Sus familiares y vecinos lo buscaron en todos los lugares. Llamaron su nombre y fueron a los sitios que él solía visitar, pero era como si se hubiera disuelto en el aire. No había rastro, solo el vacío donde aquel hombre singular, cuya presencia traía tanta paz, solía estar. La noticia se esparció rápidamente, y pronto la historia de su desaparición se contó con asombro. Algunos creían que Dios lo había llevado, que el propio Creador lo tomó para sí. Otros intentaban encontrar una explicación más práctica, pero no había respuesta que pudiera calmar los corazones inquietos. Enoc ya no estaba entre ellos, y eso era un hecho. Para aquellos que lo conocían bien, su ausencia tenía sentido, como si toda su vida hubiera sido una preparación para este momento. Enoc siempre había sido diferente, como alguien que ya pertenecía a otra realidad. Aquellos que vieron su fe, su profunda paz y su forma de vivir no podían pensar en otra explicación. Así, se convirtió en una leyenda, un misterio, un hombre que no conoció la muerte, sino que desapareció en un abrir y cerrar de ojos, como el viento, dejando a todos con la sensación de que algo verdaderamente especial había sucedido. Cuando Enoc desapareció, dejó atrás un profundo silencio, como si su destino fuera un misterio que nadie podría entender completamente. Su desaparición trajo consigo una sensación mágica que tocó el alma de todos a su alrededor. Las historias que contaban sobre él adquirieron un aire casi sagrado, como si fueran ecos de algo divino. Decían que Dios lo había llevado porque su vida en la tierra ya no podía contener tanta cercanía con el cielo. Enoc se convirtió en una leyenda viva, una señal de que al andar con Dios de corazón puro, es posible ir más allá de lo que normalmente se espera de un ser humano. La ausencia de Enoc dejó a las personas en silencio, reflexionando sobre lo que eso realmente significaba. Muchos veían su partida como un poderoso recordatorio de que la caminata con Dios puede ser tan profunda que trasciende los límites de la vida común. Otros miraban al cielo, imaginando dónde estaría ese hombre que un día caminó entre ellos y que ahora parecía vivir entre las estrellas. Aquellos que tuvieron la suerte de conocer a Enoc recordaban cada detalle de su presencia, su mirada serena, sus palabras sabias y la tranquilidad que él transmitía. Su historia se transmitía de generación en generación como un secreto valioso. Poco a poco, Enoc se transformó no solo en un hombre de fe, sino en un puente entre el mundo visible y el invisible, un recordatorio constante de que hay mucho más en la vida de lo que los ojos pueden ver. Mientras estas historias se esparcían, una nueva esperanza nacía. Enoc dejó un legado, un camino de fe y cercanía con Dios que muchos ahora deseaban seguir. Sabían que al andar con el Creador, destinos extraordinarios les aguardaban. Ese deseo se difundía silenciosamente, como un llamado sutil que, día tras día, esperaba a alguien que tuviera el valor de responder. Con el tiempo, la historia de Enoc se convirtió en un símbolo de esperanza y misterio para todos los que la escuchaban. No fue solo el hombre que desapareció sin dejar rastro, sino el hombre que vivió tan intensamente la presencia de Dios que cruzó la línea entre el cielo y la tierra. Para muchos, Enoc era la prueba de que el Creador está más cerca de lo que podemos imaginar y que caminar con Él es una invitación a una vida llena de significado. La historia de Enoc está llena de detalles increíbles que muestran lo especial que era. Él era un hombre que caminaba con Dios y vivía entre las personas, pero tenía un brillo único, como si llevara algo invisible. Cada paso que daba, su fe y su forma de ver el mundo eran recordados como ejemplos a seguir. Enoc no era perfecto, pero era dedicado y eligió el camino de Dios en una época en la que pocos se preocupaban por eso. Su vida era como un libro abierto, y aún después de que él partió, la gente seguía leyendo esa historia, inspirándose para seguir sus propios caminos de fe. Los mayores contaban su historia en las noches estrelladas, y los jóvenes escuchaban con los ojos brillando, sintiendo el mismo llamado en sus corazones. Enoc vivió con tanta devoción que se convirtió en eterno en la memoria del pueblo, creando un lazo invisible que los conectaba al Creador. Así, su historia comenzó a resonar a través de las generaciones, recordando a todos que, al andar con Dios, podemos tocar lo que es eterno. ¿Quién sabe, quizás algún día también nos convirtamos en parte de ese misterio sagrado? La historia de Enoc, aunque tan antigua, permanece viva como un susurro que viaja en el tiempo, trayendo lecciones profundas.
Lo que hace que esta jornada sea tan especial no es solo el hecho de que fue llevado por Dios sin pasar por la muerte, sino la forma en que vivió con un corazón abierto y un deseo constante de estar cerca del Creador. Enoc nos enseña que andar con Dios no se trata de estar lejos o de ser intangibles, sino de hacer elecciones y estar cerca de Él. Es un compromiso que se renueva a cada paso, todos los días. Su vida nos muestra que la verdadera fe es silenciosa y profunda. Enoc era un hombre que vivió de una manera muy especial. No necesitaba reconocimiento ni fama, lo que realmente importaba para él era su relación con Dios. Y ese fue su mayor triunfo. La forma sencilla en que caminaba al lado del Creador nos recuerda que, al final, es la calidad de nuestra conexión con Dios lo que realmente nos define, mucho más que las cosas que hacemos o lo que tenemos. En cada generación, hay personas que escuchan el llamado para acercarse más a Dios. La historia de Enoc es un recordatorio de que esta jornada es posible para todos nosotros. Él nos inspira a buscar la paz y esa conexión profunda que va más allá de lo que podemos entender, acercándonos más a lo sagrado. Quizás, al igual que Enoc, nunca lleguemos a entender completamente lo que hay del otro lado de este camino, pero Él nos mostró que, al elegir caminar con Dios, nos conectamos a algo mucho más grande que nosotros mismos, algo eterno y lleno de misterios. Si te gustó la historia de Enoc y quieres escuchar más historias sobre fe y superación, no olvides dar me gusta a este vídeo y compartirlo con quienes amas. Y claro, suscríbete al canal para no perderte ningún contenido nuevo. Juntos exploraremos más lecciones poderosas de la Biblia.